La historia del Titanic. El Titanic, símbolo de la Belle Époque, fue una manifestación de lujo y avance tecnológico cuyo viaje inaugural terminó en tragedia en el Atlántico Norte. Este video narra brevemente su historia, desde la concepción hasta el legado, destacando el heroísmo y las lecciones derivadas de su hundimiento. A través del Titanic, contemplamos el equilibrio entre el avance humano y el respeto por las fuerzas naturales, un recuerdo perdurable de nuestra vulnerabilidad y capacidad de resiliencia. Capítulo 1. Los sueños de la Belle Époque. A fines del siglo XIX y principios del XX, Europa y América del Norte experimentaban una era de optimismo sin precedentes, conocida como la Belle Époque. Fue un periodo marcado por el progreso tecnológico, el florecimiento cultural y un sentido de posibilidad infinita. La gente estaba fascinada por los avances en tecnología, desde el automóvil hasta el telégrafo, pasando por la electricidad que comenzaba a iluminar las ciudades de manera espectacular. En este contexto de innovación y progreso, el deseo de lujo, velocidad y conquista de nuevos horizontes se manifestó de manera emblemática en la concepción del Titanic. El barco estaba destinado a ser no solo el más grande y lujoso transatlántico de su tiempo, sino también un símbolo de los logros humanos y la dominación sobre la naturaleza. La idea del Titanic nació en una cena entre J. Bruce Ismay, presidente de la White Star Line, y Lord Perrier, presidente de los astilleros Harland & Wolff. Ambos compartían una visión audaz: construir una serie de transatlánticos que no tuvieran rival en tamaño, lujo y comodidad. Así, el Titanic fue concebido no solo como un medio de transporte, sino como un palacio flotante que representaría el pináculo del lujo y la ingeniería de la época. Este sueño se enraizó en el ethos de la Belle Époque, un tiempo donde parecía que la humanidad estaba al borde de conquistar todos los rincones del globo y resolver los misterios del universo. El Titanic sería su estandarte, llevando a sus pasajeros no solo a través del Atlántico, sino hacia una nueva era de maravillas sin límites. Capítulo 2. Diseño y construcción del gigante. El proceso de diseño y construcción del Titanic fue una hazaña de ingeniería y logística sin precedentes. En los astilleros de Harland & Wolff en Belfast, Irlanda, se congregaron los mejores ingenieros y artesanos de la época para transformar una ambiciosa visión en realidad. El proyecto fue supervisado por Thomas Andrews, el ingeniero naval jefe de Harland & Wolff, quien se dedicó con pasión a cada detalle del diseño del barco. La construcción del Titanic comenzó el 31 de marzo de 1909. Fue un espectáculo de la modernidad, con más de 3.000 hombres trabajando incansablemente para ensamblar el coloso de acero. La magnitud del proyecto era tal que se tuvo que diseñar un nuevo tipo de grúa, la grúa a roll gantry, específicamente para este proyecto, lo que subraya la escala y la innovación que el Titanic representaba. El diseño del Titanic incorporó avances tecnológicos revolucionarios para la época, incluyendo compartimentos estancos y un sistema de puertas estancas controladas eléctricamente, pensados para mejorar la seguridad del barco. Además, su sistema de propulsión combinaba dos motores de expansión de vapor con una turbina de baja presión, permitiendo alcanzar velocidades impresionantes para un barco de su tamaño. A lo largo de su construcción, el Titanic capturó la imaginación del público, con multitudes que acudían a Belfast para presenciar el nacimiento de este gigante del mar. La construcción no solo era un testimonio de la ingeniería y el diseño avanzados, sino también del trabajo arduo y la habilidad de los obreros que dedicaron sus días y noches a hacer realidad este sueño de la Belle Époque. Capítulo 3. Un coloso listo para zarpar. Los preparativos finales para el viaje inaugural del Titanic reflejaron la anticipación y el entusiasmo que rodeaba a este evento. Tras completar sus pruebas en el mar con éxito, el barco estaba listo para zarpar desde Southampton hacia Nueva York el 10 de abril de 1912. La selección de la tripulación fue meticulosa, asegurando que solo los más experimentados marineros y personal de servicio formaran parte de este viaje histórico. La carga de suministros y pasajeros fue un espectáculo en sí mismo. Desde finas porcelanas y cristalería hasta toneladas de carbón y provisiones frescas, cada elemento fue cuidadosamente seleccionado para garantizar el máximo lujo y comodidad durante la travesía. La llegada de los pasajeros, que incluía a algunas de las figuras más destacadas de la sociedad de la época, fue un desfile de elegancia y expectación. La noche antes de la partida, el capitán Edward J. Smith reflexionó sobre la magnitud de su tarea. Aunque era un marino experimentado, la responsabilidad de comandar el barco más grande y lujoso del mundo no pesaba ligeramente sobre sus hombros.
Sin embargo, la confianza en la ingeniería del Titanic y su propia experiencia le proporcionaron un sentido de determinación y optimismo. Así, con todo listo para la partida, el Titanic no era solo un barco, era el culmen de un sueño, un testimonio del ingenio humano y un símbolo de la era dorada de la Belle Époque. La expectativa era palpable, no solo entre aquellos a bordo, sino en todo el mundo, ansiosos por ver hasta dónde podría llegar este leviatán de los mares. Capítulo 4. Pasajeros y vidas entrecubiertas. A bordo del Titanic, la estructura social de la época se reflejaba claramente en la disposición de sus cubiertas y acomodaciones. Desde las opulentas suites de primera clase hasta los modestos camarotes de tercera clase, el barco era un microcosmos de la sociedad de principios del siglo XX. Los pasajeros de primera clase disfrutaban de lujos inimaginables, con habitaciones decoradas con el más fino mobiliario, restaurantes que servían alta cocina y salones donde se celebraban elegantes fiestas. Entre ellos se encontraban magnates, aristócratas y celebridades de la época, viviendo en un ambiente de extravagancia y opulencia. En contraste, los pasajeros de tercera clase, muchos de ellos inmigrantes en busca de una nueva vida en América, se alojaban en condiciones más modestas. A pesar de las diferencias, la tercera clase en el Titanic ofrecía comodidades que superaban las de otros barcos de la época, reflejando el deseo de la White Star Line de proporcionar una experiencia excepcional para todos sus pasajeros. Las historias de los pasajeros a bordo del Titanic son un tapiz de sueños, ambiciones y esperanzas. Desde jóvenes enamorados que huían en busca de una nueva vida juntos hasta empresarios que viajaban para cerrar acuerdos que cambiarían sus destinos, cada persona a bordo del Titanic tenía una historia única. A lo largo de los días y noches en el mar, las vidas de estos pasajeros se entrelazaban, formando una comunidad efímera pero intensa. Los lujosos salones y los modestos comedores de tercera clase se convirtieron en escenarios de encuentros y despedidas, de historias compartidas y de momentos que, aunque desconocidos para ellos, se grabarían en la historia. Capítulo 5. La travesía comienza. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó de Southampton con gran fanfarria. A medida que el gigante del mar se alejaba del puerto, los espectadores en tierra observaban con asombro y admiración, capturando el momento en que la humanidad parecía estar alcanzando nuevas alturas de logro y aventura. Los primeros días del viaje transcurrieron sin incidentes, con el mar mostrando su cara más amable. Los pasajeros se maravillaban con la majestuosidad del barco y disfrutaban de las numerosas comodidades y actividades a bordo. Desde lujosos bailes en primera clase hasta concursos de deportes en cubierta, el Titanic ofrecía entretenimiento y lujo en cada rincón. El capitán Smith y su tripulación navegaban con confianza, guiando al Titanic a través del vasto Atlántico. Mientras tanto, en las salas de máquinas, los ingenieros y fogoneros trabajaban incansablemente para mantener la impresionante maquinaria del barco funcionando sin problemas, un testimonio del ingenio humano y la determinación. A bordo, las interacciones entre pasajeros de diferentes clases sociales comenzaban a tejer una rica tela de relaciones humanas. Historias de amor, amistad y sueños compartidos florecían en este mundo flotante, donde las barreras de la sociedad terrestre parecían, por un momento, desvanecerse. A medida que el Titanic se adentraba en el corazón del Atlántico, la sensación de estar participando en un momento histórico se palpaba en el aire. La travesía del Titanic no era solo un viaje a través del océano. Era una odisea hacia una nueva era, cargada de promesas y posibilidades. Capítulo 6. Hacia el desastre. La noche del 14 de abril de 1912 marcó un punto de inflexión en la historia del Titanic. A pesar de las advertencias de hielo recibidas durante el día, el barco continuó su curso a alta velocidad, confiado en su capacidad para navegar con seguridad a través de cualquier obstáculo. La colisión con el iceberg, a las 11:40 de la noche, fue un golpe sordo, casi imperceptible para muchos pasajeros. Sin embargo, en el puente de mando y en las salas de máquinas, la gravedad de la situación se hizo evidente de inmediato. Thomas Andrews, junto con el capitán Smith, evaluó rápidamente los daños y llegó a una conclusión sombría: el Titanic estaba condenado. Las decisiones críticas tomadas en esos momentos, desde la demora en ordenar la evacuación hasta la falta de botes salvavidas para todos a bordo, se analizarían en los años venideros como factores que contribuyeron a la magnitud de la tragedia. La calma inicial dio paso a la confusión y el pánico a medida que los pasajeros y la tripulación se enfrentaban a la realidad de su situación.
En el frío aire de la noche atlántica, las decisiones de unos pocos determinarían los destinos de muchos. Las historias de sacrificio, heroísmo y desesperación que se desarrollaron en las horas siguientes se convertirían en leyenda, testimonio de lo mejor y lo peor de la humanidad en momentos de crisis. Capítulo 7. La noche del hundimiento. Las horas que siguieron a la colisión con el iceberg fueron un torbellino de caos y coraje. Mientras el Titanic se inclinaba peligrosamente, la tripulación se esforzaba por lanzar los botes salvavidas, una tarea complicada por la incredulidad de los pasajeros y la insuficiente cantidad de botes para todos a bordo. En medio de la tragedia, surgieron actos de heroísmo y sacrificio. La banda del barco continuó tocando, intentando infundir calma entre los pasajeros. Historias de pasajeros y tripulantes que renunciaron a sus lugares en los botes salvavidas para dar prioridad a mujeres y niños se convertirían en ejemplos perdurables de altruismo. A medida que el barco se hundía, se desataron escenas de desesperación, pero también de resignación serena. Las últimas comunicaciones enviadas desde la sala de radio en un frenético intento por conseguir ayuda, y la lucha de aquellos en el agua helada esperando rescate, pintaron un cuadro de la tragedia humana en su forma más cruda. El hundimiento del Titanic no fue solo el final de un viaje, sino también el fin de una era de optimismo desmedido. La madrugada del 15 de abril, mientras el Titanic desaparecía en las profundidades del Atlántico, marcó un momento de reflexión profunda sobre la vulnerabilidad humana frente a las fuerzas de la naturaleza. Capítulo 8. Rescate y supervivencia. Las horas que siguieron al hundimiento del Titanic estuvieron marcadas por el frío, el miedo y la esperanza desesperada de rescate. Los supervivientes, dispersos en botes salvavidas en la inmensidad del Atlántico, esperaban contra toda esperanza la llegada de ayuda. El RMS Carpathia, respondiendo a las frenéticas señales de socorro del Titanic, navegó a través de campos de hielo para llegar al lugar del desastre. Su llegada al amanecer trajo consuelo y salvación para los supervivientes, que fueron rescatados del frío implacable y llevados a bordo del Carpathia. La llegada a Nueva York fue un momento sombrío, con los supervivientes enfrentando la magnitud de la tragedia y el mundo comenzando a comprender el alcance de la catástrofe. Las historias de los supervivientes, marcadas por el trauma y la pérdida, comenzaron a surgir, cada una añadiendo una capa a la narrativa compleja del Titanic. El impacto del desastre en las vidas de aquellos que fueron rescatados fue profundo y duradero. Algunos se convirtieron en defensores de la seguridad marítima, mientras que otros buscaron consuelo en el anonimato, intentando dejar atrás las sombras de esa noche trágica. Capítulo 9. Investigaciones y consecuencias. Las investigaciones que siguieron al hundimiento del Titanic, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, buscaron entender las causas de la tragedia y cómo se podría evitar que ocurriera algo similar en el futuro. Estas investigaciones arrojaron luz sobre una serie de fallas, desde las prácticas de navegación hasta las regulaciones de seguridad marítima. Las audiencias revelaron no solo las decisiones cuestionables tomadas esa fatídica noche, sino también las deficiencias sistémicas en la industria del transporte marítimo. Como resultado, se introdujeron cambios significativos en las regulaciones, incluyendo leyes que exigían suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros y tripulantes, y la formación de la Patrulla Internacional de Hielo para monitorear los icebergs en el Atlántico Norte. Estos cambios marcaron el comienzo de una nueva era en la seguridad marítima, con el desastre del Titanic sirviendo como un recordatorio sombrío de la importancia de la precaución y el respeto por las fuerzas de la naturaleza. Capítulo 10. El Titanic en la memoria. El Titanic ha ocupado un lugar único en la memoria y cultura popular, convirtiéndose en un símbolo de tragedia, heroísmo y la falla humana. A lo largo de los años, el desastre ha sido el tema de numerosos libros, películas, canciones y exposiciones, cada uno explorando diferentes aspectos de la historia y sus implicaciones. La fascinación por el Titanic trasciende generaciones, impulsada en parte por el descubrimiento de sus restos en 1985, lo que revitalizó el interés público y llevó a una nueva ola de investigación y especulación sobre lo que ocurrió esa noche. En la cultura popular, el Titanic es a menudo retratado como un microcosmos de la sociedad de principios del siglo XX, con sus divisiones de clase y sus aspiraciones. Pero más allá de eso, el legado del Titanic habla de la fragilidad de la vida humana y de nuestra eterna lucha por comprender y dominar el mundo natural.
A través de su historia, el Titanic nos recuerda la importancia de la humildad, la compasión y la innovación responsable. Su legado perdura no solo como una advertencia sobre los peligros del exceso de confianza, sino también como un testimonio del espíritu humano capaz de enfrentar la adversidad con valentía y resiliencia.